Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el análisis de la serie de Laurent. En este caso vamos a estudiar lo que son los residuos. Para comenzar vamos a definir qué es un residuo. Consideremos que si un punto z0 es un punto singular aislado de una función f y existe un número positivo R2 tal que f de z es analítica en todo entorno de z que cumpla que el módulo de z menos z0 es mayor a 0 y menor a R2. En consecuencia, podemos representar en ese entorno a f de z por su serie de Laurent de la siguiente manera, donde tenemos la sumatoria desde n a infinito de los a sub n por z menos z0 a la n. Esta es la parte secundaria de la serie con potencias positivas, y después tenemos los b sub 1, b sub 2, b sub n, digamos con las potencias negativas de z menos z0, que es la parte principal de la serie. Esta serie será válida en el entorno del módulo de z menos z0 mayor a 0 y menor a R2. Los coeficientes de la serie podemos determinarlos en su forma integral con las expresiones que tenemos acá expresadas, de a sub n y b sub n, donde estas integrales en torno al contorno C. El contorno C viene definido por un contorno cerrado simple, positivamente orientado en torno a Z0 y que está contenido dentro del dominio que hemos definido como donde f de z es analítica en el módulo de z menos z0 mayor a 0 menor a R2. En particular, cuando n es igual a 1, si vemos las expresiones de los coeficientes b sub n, vemos que el denominador queda expresado a la 0, z menos z0 a la menos 1 más 1. Entonces esto nos da 1 y nos queda que la integral de f de z en torno a c va a ser igual a 2pi por i por b sub 1. El número complejo b sub 1, que es el primer coeficiente de la parte principal de la serie, se llama residuo de f en el punto singular aislado z0. Normalmente vamos a utilizar para referirnos al residuo la notación siguiente: el residuo de f de z en z igual a z0. Entonces recordemos que para cualquier expresión de la serie Laurent, el coeficiente b sub 1 de la serie es el residuo de f de z en z igual a z0. Veamos un ejemplo de los residuos. Por ejemplo, demostrar que la integral de exponencial de 1 sobre z cuadrado diferencial de z es igual a 0 en un contorno C que está definido por el módulo de z igual a 1. Como podemos ver, la función f de z tiene una singularidad en el punto z igual 0. En ese caso tenemos una singularidad esencial, exponencial de 1 sobre z cuadrado en z0, tenemos una singularidad esencial. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que esta integral es igual a 0? Bueno, tomemos la función exponencial 1 sobre z cuadrado y ayudémonos con su desarrollo en serie de Maclaurin, que recordemos que es un desarrollo de Taylor en torno al punto z igual 0. De acuerdo al desarrollo de Maclaurin, podemos expresar a la función exponencial de 1 sobre z cuadrado como la serie de potencias negativas que tenemos aquí, que será válida en el módulo de z mayor a 0 menor a infinito. Entonces, como podemos ver acá, tenemos una expresión de una serie de potencias negativas que sería, digamos, una serie de Laurent con su parte secundaria nula, excepto el primer término
de la serie Laurent, o sea, la parte secundaria, el término de la potencia en z igual 0, tenemos el término 1, y después tenemos la parte principal desde menos 1 hasta infinito. Lo que sí podemos ver es que el término menos 1 también es nulo, es decir, que si queremos ver el desarrollo en esta serie, queremos evaluar el residuo, vemos que el coeficiente b sub 1 es nulo, o sea, la parte principal de la serie arranca con la potencia con n igual a menos 2, y así sucesivamente todas potencias negativas pares. Entonces quiere decir que como la integral de f de z, diferencial de z en torno a c, era igual a 2pi por i por el residuo en z0, vemos que b sub 1 es igual a 0, en consecuencia demostramos que esta integral es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos observar de esta condición? Que aunque la analiticidad de una función dentro de un contorno cerrado simple c es condición suficiente para que la integral sobre c sea 0, no es condición necesaria. Acuérdense lo que habíamos visto del teorema de Cauchy, que siempre y cuando una función sea analítica dentro y sobre un contorno cerrado simple, la integral era igual a 0, que lo habíamos demostrado. En este caso, dentro de ese contorno, la función tiene una singularidad y sin embargo la integral es igual a 0. Acá lo podemos ver analizándolo de los residuos ayudados por la serie de Laurent, ¿no? Bueno, continuando con el análisis de residuos, vamos a analizar cómo obtener los residuos cuando la singularidad es una singularidad de tipo polo. Supongamos que f de z tiene un polo simple en z igual a z0. Entonces podemos desarrollar a f de z en serie Laurent en torno a z0 como la expresión que tenemos acá, donde podemos apreciar que la parte principal de la serie tiene un solo término con el coeficiente c-1, que es el residuo de f de z en z igual a z0, y los demás términos corresponden a la parte secundaria de la serie. Esta serie va a ser válida dentro del entorno donde f de z sea analítica, es decir, en el módulo de z menos z0 mayor a 0 menor a R2. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es poder despejar el coeficiente c-1, que es el residuo de la serie. Para ello vamos a multiplicar a f de z por z menos z0. Si hacemos este producto, vemos que nos queda el coeficiente c-1 aislado, solo, y los demás términos multiplicados por potencias positivas. Si le aplicamos el límite a esta expresión, es decir, tomamos el límite de z cuando z tiende a z0, de z menos z0 por f de z, vemos que todos los términos de la serie que están multiplicados por z menos z0 se anulan, quedándonos solamente el término c-1. Este coeficiente c-1 de la serie, de la parte principal de la serie, se denomina residuo de f de z en z igual a z0. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo determinar el residuo de una función. Vamos a determinar los residuos de la función f de z igual a 2z sobre z cuadrado más 1 por 2z menos 1. Por empezar, vamos a factorizar el término z cuadrado más 1, que lo podemos expresar en términos de sus raíces como z más i por z menos i. Entonces, expresado de esta forma, f de z va a ser igual a
2z sobre z más i por z menos i por 2z menos 1. ¿Qué podemos ver aquí? Que tenemos un polo de orden 1 en z igual a i, un polo de orden 1 en z igual a menos i y un polo de orden 1 en z igual a un medio. ¿Sí? Entonces tenemos tres polos simples en z igual a i, z menos i y z igual a un medio. Vamos a ver cómo calcular los residuos para cada uno de estos polos. Por ejemplo, si queremos calcular el residuo en z igual a i, si aplicamos la definición de residuo, tendremos que multiplicar a z menos i por f de, o sea, tenemos que hacer el límite cuando z tiende a i de z menos i por f de z. Entonces fíjense que en este caso se nos simplifica z menos i con z menos i, es decir, digamos ya cuando evaluamos z igual a i se nos anula la indeterminación y al evaluar nueva función, cuando hacemos el límite, obtenemos un valor finito, en este caso el número complejo 1 más 2i sobre 5, menos 1 más 2i sobre 5. Si queremos calcular el residuo en z igual a menos i, tomamos el límite, cuando z tiende a menos i, del producto de z más i por f de z. O nuevamente, al aplicar el límite de la expresión resultante, obtenemos un valor que es el número complejo menos 1 menos 2i sobre 5. Este, acuérdense que corresponde al término c menos 1 de la serie, de la parte principal de la serie Laurent, si desarrollamos a f de z en torno al valor z0 igual a menos i. Y si queremos calcular el residuo en z igual a un medio, hacemos el límite cuando z tiende a un medio de el producto de z menos un medio por f de z, donde la expresión resultante la evaluamos en z igual a un medio y obtenemos el valor 2/5. Nuevamente sería el residuo de f de z en torno a z0 igual a un medio cuando desarrollamos f de z en serie de Laurent. Bueno, hasta aquí hemos determinado hemos podido determinar cómo calcular el valor del residuo de una función f de z para el caso que tengamos polos simples. Ahora veamos el caso si tenemos f de z con polos dobles. Si tenemos un polo doble, un polo de orden 2 en z igual a z0, el desarrollo de f de z en términos de la serie de Laurent sería una expresión de este tipo, ¿no? F de z en serie de Laurent, si z igual a z0 es un polo de orden 2, tendría dos términos en su parte principal y luego continuaría la serie con su parte secundaria. Si multiplicamos a f de z por z menos z0 al cuadrado, vemos que las potencias negativas desaparecen, nos queda una expresión de la serie con todas potencias positivas, el término c menos 2 nos queda solo, y el término c menos 1 multiplicado por z menos z0. Recuerden que el residuo de f de z es el coeficiente c menos 1. Aunque tengamos un polo de orden doble, de orden triple o de orden m, siempre el residuo va a ser el coeficiente c menos 1. Entonces lo que tenemos que hallar es cómo aislar el coeficiente c menos 1. Para ello, si derivamos respecto de z una vez el producto de z menos z0 al cuadrado por f de z, si derivamos la serie, el término c menos 2
se anula, porque es una constante, es un coeficiente, y obtenemos el coeficiente C-1 sumado a todos los términos de la parte secundaria de la serie derivada. Posteriormente, si tomamos el límite cuando z tiende a z0 de la derivada respecto de z menos z0 al cuadrado por f de z, como pueden observar en la expresión anterior, todos los coeficientes que están multiplicados por z menos z0 se anularán, quedándonos solamente el coeficiente c-1, que es el residuo de f de z. Si el orden del polo es mayor o igual a 2, vamos a necesitar derivar tantas veces como sea necesario, esto es m menos una vez, para hacer que c-1 sea el primer término sin el factor z menos z0. Entonces, si generalizamos la fórmula anterior, podemos decir que para determinar el residuo de un polo de orden m, tendremos que hacer el producto de 1 sobre m menos 1 factorial del límite cuando z tiende a z0 de la derivada m menos 1 respecto de z del producto de z menos z0 a la m por f de z. Ahora vamos a ver cómo aplicar la fórmula general para el cálculo de residuos en alguna función f de z que tenga un polo de orden 2 o mayor a 2. Bueno, veamos un ejemplo. Por ejemplo, si queremos determinar el residuo de f de z igual a z cuadrado menos 2z sobre z más 1 cuadrado por z cuadrado más 4 en el punto z igual a menos 1. Como podemos ver acá, en z igual a menos 1, la función no está definida y en este caso z igual a menos 1 será un polo de orden 2. Es decir, que si hacemos el desarrollo de f de z en serie de Laurent en torno al punto z igual a menos 1, tendríamos dos términos en la parte principal de la serie. Entonces, si queremos calcular el residuo de f de z en z igual a menos 1, como tenemos un polo de orden 2, tendremos que ver que m en este caso va a ser igual a 2. Entonces, la expresión general para el cálculo de residuos para polos de orden m será la siguiente. Como m es igual a 2, tendremos 1 sobre m que es 2 menos 1, nos queda 1 factorial, por el límite cuando z tiende a menos 1 de la derivada del producto de z más 1 al cuadrado por f de z. Cuando aplicamos el límite a la derivada del producto de z más 1 al cuadrado por f de z, y evaluamos z igual a menos 1, obtenemos que el residuo de f de z en z menos 1 es igual a menos 14/25. Recordando que el residuo es el coeficiente c menos 1 en la expansión de serie Laurent de f de z en torno a z igual a menos 1. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de los residuos. Una de ellas, la más importante, es la aplicación al cálculo de integrales de funciones complejas. Vamos a ver lo que se denomina teorema del residuo para resolver integrales complejas. Supongamos que tenemos una integral definida como la integral en un contorno C de f de z diferencial de z, en el cual este contorno C encierra un número de singularidades de f de z, como podemos ver en la figura que se muestra en la diapositiva. Entonces, para poder desarrollar la integral de f de z en torno a este contorno que contiene singularidades, por lo que hemos visto de deformación de contornos, esta integral va a ser igual a la sumatoria de las integrales de f de z en torno a cada singularidad. Entonces, vamos a expresar el teorema de residuo de la siguiente manera. Si C es un contorno cerrado simple, positivamente orientado, dentro del cual una función f de z es analítica a excepción de un número finito de puntos singulares,
interior a C, entonces la integral en el contorno C de f de z diferencial de z es igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos z igual a zk de f de z. Vamos a ver cómo demostrar este teorema en las próximas diapositivas. Bueno, vamos a ver cómo demostramos el teorema del residuo. Supongamos que f de z tiene una singularidad aislada en z igual a zi, representada mediante la expansión en serie Laurent de la siguiente manera. Tenemos f de z en serie Laurent válida en el módulo de z menos zi mayor a 0 menor a r, donde en ese entorno la función es analítica. Entonces podemos expresar la serie, podemos decir que la serie converge a f de z. Si reemplazamos a f de z por su desarrollo en serie en la integral de f de z diferencial de z en torno a la singularidad aislada zi, nos queda la expresión de toda la integral de todos los términos de la serie. Podemos sacar fuera la integral a todos los coeficientes de la serie, que son números complejos, son constantes. Y si evaluamos estas integrales, vamos a ver que todas estas integrales son nulas, excepto la que tiene el término c-1, que es el residuo de la serie. Esta integral tiene el valor 2pi por i. Entonces, nos va a quedar que la integral de f de z diferencial de z va a ser igual a 2pi por i por el residuo de z en z igual a zi. Si generalizamos esta expresión para un contorno C donde f de z tenga más de una singularidad aislada, podemos decir que la integral de f de z diferencial de z en un contorno C simple, cerrado, orientado positivamente, será igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z en ese contorno C. Veamos un ejemplo de cómo aplicar el teorema del residuo para cálculo de integrales complejas. Supongamos que queremos evaluar la integral de contorno de diferencial de z sobre z por 1 más z. Y si contemplamos que C es, primero, A, el círculo definido por el módulo de z igual a 1/2, y B, el círculo definido por el módulo de z igual a 2. En este caso podemos ver que las singularidades de f de z son de z igual a 1 sobre z por 1 más z, z igual 0 y z igual a menos 1. Es decir, que tenemos un polo simple en z igual 0 y otro polo simple en z igual a menos 1. Entonces, si calculamos los residuos, el residuo en z igual 0 va a ser igual al límite cuando z tiende a 0 de z menos z0, que es 0. Entonces nos queda z por f de z, que es 1 sobre z por 1 más z. Entonces, al calcular este límite, nos queda que cuando z tiende a 0, este límite es igual a 1, que sería el residuo de f de z en z igual 0. Si calculamos el residuo en z igual a menos 1, aplicamos el límite cuando z tiende a menos 1 de z más 1 por 1 sobre z por 1 más z. En este caso, el límite quedaría igual a menos 1, que sería el residuo de f de z en z0 igual a menos 1. Entonces, para el caso A, donde el dominio está definido por el módulo de z igual a 1/2, en este caso contiene este dominio el polo en z igual a 0, pero no al polo en z igual a menos 1. Entonces, por el teorema del residuo, la integral
de diferencial de z sobre z por z más 1 va a ser igual a 2pi por i por el residuo en z igual a 0. El de residuo en z igual a 0 igual a 1, entonces nos queda igual a 2pi por i. Si c es igual al módulo de z igual a 2, en este caso los dos polos están contenidos dentro de c. Entonces, por el teorema de residuo, la integral de diferencial de z sobre z por z más 1 en c va a ser igual a 2pi por i por la sumatoria de residuos, que en este caso el residuo en z0 igual 0 era 1, y el residuo en z0 igual a menos 1 era igual a menos 1. Por ende, al hacer la sumatoria, esta integral nos da igual a 0.